Este hombre, Todd Kohlhepp, es un violador y asesino serial. Sabemos que mató al menos a 7 personas. ¿Cómo fue eso para ti? Mecánico. Es lo mismo que lavar el auto o sacar la basura. Cuando liberan a Kayla Brown de un contenedor de transporte, el mundo se entera sobre su pasado asesino. Vamos a sacarte de aquí, ¿ok? Traía a Kayla y acá es donde la encadenaba. Mi nombre es María Oz. Soy realizadora y periodista de investigación. Me propongo conocer a Todd y a todos los relacionados en su caso. Fue la peor pesadilla. No sabía a quién acudir. ¿Qué clase de persona hace esto? Una persona enferma, malvada, muy malvada. Todos se preguntan si hay más víctimas ahí afuera. Él me dice que las hay. Así que empiezo un viaje perturbador que espero me lleve a descubrir la verdad. Esto me descompone. Tengo que salir de aquí. El 6 de noviembre de 2003, el día de los asesinatos de Superbike, un hombre llamado Kelly Sisk va a Superbike Motorsports a pagar por un kart que va a comprar para su hijo. Kelly dice que sale de la tienda cerca de las 3 de la tarde. Para las 3:13, todos los empleados de la tienda están muertos. Sisk finalmente es el último cliente que tuvo la tienda. Quería pasar por la tienda de motos para pagar el go-kart de mi hijo. Vi que había un tipo con una moto y Scott estaba hablando con él y por las cosas que decía se notaba que era principiante. Sisk no sabe quién es el hombre. Noté algunas cosas sobre él. Aunque estábamos en otoño, todavía estaba cálido. Y él, bueno, tenía lo que pensé que era una chaqueta. Sabía que lo que tenía puesto no era para ese día. Yo tenía pantalones cortos y una camiseta. 1,80 m de altura y entre 30 y 40 años. Kelly sale de la tienda 1 hora más tarde. Y 15 minutos después de que entra a su casa, la masacre de Superbike aparece en las noticias. Melissa dice que Scott pasó 10 años haciendo crecer la compañía y logró trabajar con Suzuki. Fue el escenario de uno de los peores crímenes de Spartanburg. Y vi que había habido un asesinato cuádruple. Pensé, ¿qué? Acabo de estar ahí. Fue impactante. Kelly ayuda a los investigadores que trabajan en la escena del crimen a hacer un bosquejo de la cara del hombre que había visto sentado sobre su motocicleta horas atrás. Pero Kelly dice que el bosquejo no se parece al hombre que vio. Notifica a los policías, pero el bosquejo se distribuye a la prensa de todos modos. Traté de ayudar lo máximo posible, pero no creo que el sheriff en ese momento haya hecho bien su trabajo. Me pidieron que descartara a algunas personas, pero ninguno de ellos eran clientes. Yo nunca vi a un cliente que viniera ese día, el día anterior o el día después. A Kelly Sisk nunca le muestran una fotografía de Todd Kohlhepp, aunque Todd había comprado una moto ahí 7 meses atrás. En el expediente del caso que veo en la oficina del sheriff, hay registros que muestran que los investigadores tuvieron una lista inicial de clientes poco después de la masacre, pero solo incluyeron a los que compraron motos en los 90 días anteriores al hecho. Y según la documentación del expediente, solo se contactaron con los que compraron en el mes anterior a los asesinatos, que fue el 6 de noviembre de 2003. No investigaron a Todd, que había comprado su moto en abril. Cuando llegó el nuevo sheriff, su prioridad eran los casos sin resolver. El sheriff Chuck Wright es elegido en 2004. Ocupa el puesto del sheriff anterior, Bill Coffey. Mientras se acerca el 10º aniversario de Superbike, los investigadores de Wright se contactan con Kelly Sisk una vez más. Les dije, por supuesto que ayudaré, sobre todo cuando envío un detective. Y lo que les dije fue, el primer bosquejo no está bien, hay que hacerlo otra vez. Y al final lo volvieron a hacer y yo pensé, vaya, gracias.
El nuevo bosquejo se crea en 2012. Tampoco logran identificar a Todd con el nuevo dibujo. Más de 4 años pasarán hasta que el mismo Todd confiese los crímenes. Cuando atraparon a Todd, dije, ese es él. Y me dijeron, te mostraremos una fotografía de él en esa época. Y dije, sé que pasaron 13 años y ya no lo recuerdo tan bien, pero creo que es él en un 90%. Dije, sí, se parece mucho al tipo que estaba ahí. Para el padre de la víctima, Brian Lucas, el hecho de que Todd Kohlhepp no haya sido identificado como posible sospechoso en el momento del asesinato de su hijo en 2003 agrava la tragedia. Entre ese momento y 2016, Todd Kohlhepp mató a John y Megan Coxey y a Charlie Carver, novio de Kayla Brown. Creo que si el testigo clave, el señor Sisk, lo hubiera identificado, ellos lo habrían investigado. Habrían descubierto sus antecedentes, que era un criminal. Y si hubieran ido tras él, por lo menos 3 personas no estarían muertas. Cuando reviso el expediente del caso, noto que las autoridades investigaron posibles conexiones entre la tienda Superbike y pandillas de motociclistas narcotraficantes. Pero no encontraron nada. De pronto, la investigación da un giro inesperado. Un día me llamaron a la oficina del sheriff. Scotty tenía unos 6 meses. En mi corazón pensé, ¿saben quién lo hizo? Sí, ellos saben quién lo hizo. La conversación no fue como esperaba. Me dijeron, recibimos un llamado para que hiciéramos un examen de ADN con el pañal que dejaste acá y lo enviamos. Después le hacen una fuerte acusación a Melissa. Luego de eso recibimos los resultados y... Scott no es el padre de tu hijo. ¿Quién es el padre de tu hijo? Melissa dice que los investigadores parecían sugerirle que había tenido un amorío y había quedado embarazada de otro hombre. Ahora había un nuevo motivo para la masacre de Superbike. Creían que Melissa lo había hecho o alguien lo había hecho por ella. Yo era su principal sospechosa. Era la persona a la que seguían, fotografiaban y buscaban pruebas que me conectaran con el homicidio de mi propio esposo. Es una acusación impactante, pero aún hay más. La oficina del sheriff del condado de Spartanburg cree que tiene pruebas de sangre que muestran que el hijo de Melissa es hijo del gerente de la tienda Superbike, Brian Lucas. Me enfurecí y dije, voy a traer a Scotty aquí. Vamos a tomarle una muestra de saliva frente a mí. Voy a ver cómo la meten en ese sobre, voy a ver cómo lo cierran y voy a ver cómo lo envían. Y eso fue justo lo que hicimos. Una semana después, volvieron a llamarme al departamento del sheriff y ahora había 2 pruebas de ADN que mostraban que Scott Ponder no era el padre de mi hijo. Y yo dije, no, eso no es verdad. No pienso aceptar que me acusen de algo con lo que no tengo que ver. Un mes después, Melissa por fin recibe una explicación y una disculpa de la oficina del sheriff. La sangre de Scott Ponder y la de Brian Lucas había sido mal etiquetada. No saben si pasó en la escena del crimen, en la morgue, en el laboratorio. No saben quién fue el que se equivocó. Descartan a Melissa como sospechosa del asesinato de su esposo. En los años siguientes aparecen pistas, pero ninguna prospera. Entonces, la investigación se detiene. ¿Y qué hace en esos años Todd Kohlhepp, el hombre que termina confesando los asesinatos? El período entre los asesinatos de Superbike en 2003 y los asesinatos de 2015 de John y Megan Coxey es un misterio en cuanto a los crímenes que Todd pudo haber cometido. Pero el perfilador del FBI, John Douglas, sospecha que estuvo activo. Vemos una brecha de 12 años, pero tengo que creer que Todd Kohlhepp se detuvo, que esperó esos 12 años. Creo que Todd Kohlhepp estuvo involucrado en otros casos de los que la policía no sabe. Tom Clark, el ex detective, oye a Todd hablar sobre otros asesinatos. Algo de lo que Todd hablaba en los interrogatorios era sobre Juárez, México. Terminó contándome
Que él había matado gente en México. Todd le cuenta que es parte de lo que llama un club de cazadores, que rastrea y mata gente indeseable en la frontera con México, por deporte. El club de cazadores está en El Paso, pero ¿iban hasta Juárez en grupo? Sí. Cada vez que iba a Juárez era un grupo diferente. Se divertían disparándoles a vendedores de droga. ¿A cuántos vendedores de droga crees que mataron en ese tiempo? Un par de cientos. ¿Qué sensación te dio lo que dijo sobre Juárez? Que es cierto. Dijo que podía rentar un avión acá, pagar en efectivo y podía viajar hasta allá. Así que le pregunté a un piloto y me dijo, tiene toda la razón, es posible. Me dijo, ¿es difícil? Sí, es muy difícil. Pero si eres listo y lo planeas bien, es muy posible. Yo lo veo muy posible. Estaba erradicando a esos criminales, a los que odiaba, esos narcos, y yo lo creo. En cartas y llamados entre Todd y yo, él menciona a Juárez y a la cantidad de gente que mató allá. Pero después dice, en realidad no sé si quiero que el público sepa a cuántos maté. También dice que hay poco interés en estos asesinatos. Según Todd, lo único que le importa a todo el mundo es Superbike. La oficina del sheriff de Spartanburg entrega información que tiene sobre posibles casos en México al FBI, que dice que todavía tiene abierta la investigación de Todd Kohlhepp. Además de lo que esté haciendo Todd Kohlhepp entre 2004 y 2005, también construye un imperio de bienes raíces. Gary Garrett trabaja con Todd en ese momento. Esta es la casa de Todd Kohlhepp. Acá es donde manejaba su compañía de bienes raíces. Yo venía acá muy seguido, al menos una vez a la semana. Venía, dejaba contratos, dejaba cheques. Con el tiempo, con los años, la oficina se puso un poco más revuelta, un poco más desordenada. Sus perros empezaron a ensuciar la alfombra y él parecía estar muy ocupado, porque él trabajaba todo el tiempo y no mantenía limpia esa zona. Pero el escritorio en general no estaba sucio, era solo que había muchos negocios de bienes raíces. Había muchos cheques, contratos y él estaba moviéndose todo el tiempo. Era agresivo como agente de bienes raíces. Se enorgullecía de venderse mejor que cualquier otra agencia de la zona. Todd vuelve a Carolina del Sur desde Arizona en noviembre de 2001, después de cumplir una condena de 15 años por violar a su vecina de 14 años en Tempe. Queda registrado como agresor sexual, un requisito por su condena. No se convierte de inmediato en agente de bienes raíces. En la cárcel estudia informática y en 2002 consigue un trabajo en una compañía local de diseño gráfico. También empieza a estudiar marketing. Sale de la clase del 6 de noviembre de 2003 para cometer los asesinatos de Superbike. Al principio iba a ir a la universidad. Primero pensé en estudiar marketing, pero hice un curso de bienes raíces y me convertí en agente, solo para engordar mi currículum. Y de repente, los primeros 5 meses, en medio del invierno, hice una gran cantidad de dinero. Así que me dediqué a los bienes raíces. Todd es un agresor sexual condenado de nivel 3 por la violación que cometió en Arizona en 1986. Se consideraba que era muy probable que reincidiera. Entonces, ¿cómo consigue su licencia de agente de bienes raíces? Todd miente impunemente. Cuando solicita su licencia en 2006, Todd menciona un incidente que lo envió a prisión, pero no lo llama violación. Algo que a Christy Granado, su víctima, le parece sorprendente. Consiguió licencia para trabajar y armas y lo logró diciendo mentiras. Dijo que fue un incidente con su novia y no una violación. Y la gente le creyó. Me sorprende que le hayan creído. En Carolina del Sur, en 2006, no se requería revisar los antecedentes de los solicitantes de licencia de agente de bienes raíces. Para 2015, cuando Todd Kohlhepp mató a John y Megan Coxey, se requería revisar los antecedentes de los nuevos solicitantes, pero no para agentes como Todd, que ya tenían licencia y ya estaban protegidos. Todd cambió mucho mientras estuve con él.
En 2012 era imparable, controlaba todas las transacciones de bienes raíces. Con el tiempo empezó a degenerarse. Él ya no tenía un filtro para contener su ira. Una mujer que le compró una casa recuerda muy bien su experiencia con Coleb y dice que se quejó directamente con la policía. Era una tortura lidiar con ese hombre. Hacíamos inspecciones y cuando encontrábamos cosas, él discutía con nosotros y decía, no bajaremos el precio, no haremos esto, no haremos lo otro. Le dijo a mi agente que era un pedazo de mierda. Hizo que todo el proceso fuera una locura. Hablaba sobre sus motocicletas y sus autos y sus armas y sus casas. Un día le dijo al agente hipotecario, yo maté gente. Hablaba de matar gente. Entré a internet para investigarlo. Y ahí descubrí que era un agresor sexual condenado. ¿Cómo podía ser tan descarado sabiendo que era ilegal para él tener un arma y que solo debía denunciarlo? Jen dice que ella y su agente llamaron a las autoridades y les contaron sobre los inquietantes comentarios de Todd sobre sus armas. Llamamos al departamento de policía en Moore, donde él vivía. Y el departamento de policía dijo, no podemos hacer nada a menos que haya visto las armas. Frustrada pero sin darse por vencida, dice que llamó a alguien del condado. A principios de 2015, cuando no podíamos encontrar nada para que lo revisaran e investigaran, ahí fue que llamé a la policía de agresores sexuales en Spartanburg. Así que dije, les advierto ahora que este hombre está loco, tiene armas y puede hacer daño. Dije, algo malo va a pasar. Esa gente no habría muerto si me hubieran escuchado. Cuando los investigadores registran la propiedad de Todd Coleb el 3 de noviembre de 2016, encuentran 20 armas diferentes, entre ellas pistolas, rifles y una escopeta. Todd Coleb, como criminal condenado por secuestro y agresor sexual registrado, no debería tener ni una sola arma. Consiguió casi todas a través de otras personas que no tenían antecedentes penales y las compraron para él. Una de ellas era un hombre llamado Dustin Lawson. Más adelante a Lawson lo condenan por portación ilegal de armas por su participación en el caso. Además de Jennifer Waddell, la compradora que se quejó de Todd, me interesa saber si alguien más vio las señales de alerta en la conducta de Todd. La persona que pudo haber conocido mejor a Todd en la brecha de 12 años entre los asesinatos de Superbike y el asesinato de los Coxie es una mujer llamada Holly Udy. Todd me cuenta sobre Holly en una carta donde confiesa, amé a esa mujer por 10 años y la verdad es que sigo amándola y siempre lo haré. No solo Todd estaba enamorado de ella es la que lo alentó a comprar el famoso contenedor de transporte donde encontraron a Kayla Brown. Ella se lo sugirió como una manera de depositar sus pertenencias, entre ellas comida y municiones, y hasta le prestó dinero para la compra. ¿Cuándo lo compró? Mayo de 2014. ¿Le diste dinero para que lo hiciera? Así es. Sabiendo para qué usó ese contenedor, ¿alguna vez imaginaste lo que podía pasar con esto? No, claro que no. Después del arresto de Todd, remolcan el contenedor a un terreno público donde sigue desde entonces. ¿Alguna vez pensaste que pudiste estar ahí? Sí, claro. En especial después de oír a Kayla decir mi nombre. Una chica llamada Holly que él supuestamente planeaba matar si lograba atraparla a ella y a su novio. No sé quién es. ¿Pero quién es Holly Udy? ¿Y cómo se enamoró de un asesino serial? Dice que contará su historia solo una vez y que me la contará a mí. Conocí a Todd en el año 2002. 4 años después, se cruza con Todd y le pide que la visite en la florería donde trabaja. De la nada, él me besó. Fue algo inesperado. ¿Cuál fue tu reacción cuando te besó ese día? Sorpresa. En ese momento, mi esposo y yo no estábamos muy bien, pero yo no buscaba atención, pero cuando la tuve, admito que no la rechacé.
Todd y Holly empiezan a verse inmediatamente después de eso. Yo diría que si Todd tenía un pasatiempo era hablar sobre armas. Tenía al menos 2 armas y 2 cuchillos en cada habitación de la casa, incluyendo la lavandería y los baños. Le pregunté cómo conseguía las armas, y él me dijo, las compro ilegalmente, pero no me dijo con quién. ¿Alguna vez pensaste que debías contárselo a alguien? Lo pensé. Era la única persona que sabía esto, así que si él se enteraba de que alguien había dicho algo, se iba a dar cuenta de que yo lo había delatado. ¿Tenías miedo? No tenía miedo, porque él no mostró señales de agresión hacia mí nunca. ¿Era por amor? ¿Era por sexo? ¿De qué se trataba esto? Es difícil decirlo porque si lo recuerdo, sé que no lo amaba. Y no era por el sexo. Él sabía cómo aprovechar mis emociones. Cuando yo tenía problemas en mi vida, él sabía aprovechar eso. En cartas que me escribe, Todd dice que le contó a Holly sobre gente que mató, como los Coxey y los de Juárez. Al principio, Holly dice que Todd nunca le contó que hubiera matado a nadie. No, nunca me lo dijo específicamente. Pero ahora, recordando sus conversaciones con Todd, se pregunta si él pensaba que sí le estaba contando. Las cosas que me contaba estaban en clave, casi. Y todas las historias que él divulgaba parecían tan extravagantes que no podía ser cierto. En particular, Holly recuerda conversaciones sobre el cuádruple homicidio en Superbike en 2003, sobre el cual Todd termina confesando. Pero Holly recuerda que se lo presentó como un escenario hipotético. Me parecía que estábamos jugando a quién lo hizo o a descubrir las pistas, como en los policiales. Cuando le pregunto sobre otras pistas que pueden haberse hecho aparentes en retrospectiva, Holly habla de un intercambio de emails entre ellos. Esta serie de emails es del 26 de diciembre de 2015 y del día después de Navidad. Wow, ok. Y este es el día siguiente a que supuestamente le disparara a Megan Coxey. En ese momento, la relación entre Todd y Holly es intermitente. Y además, él se ve con otra mujer. Estaba molesto con su novia y su hija que estaban ahí. Y él dijo, ella trajo a todos sus perros a la casa y eso me molesta. Todo se fue a la mierda, porque a ella no le gustó que yo desapareciera por 3 horas. Entonces, ¿tú piensas que él se fue, desapareció por 3 horas y mató a Megan? Esta serie de emails es en el lapso de tiempo en que Kayla y Charlie desaparecieron. Este es del 31 de agosto. ¿Qué es lo que dice? Mierda, estoy cansado. Camino como un zombie. Tengo que tranquilizarme, tomarme una noche libre. Trabajar sin parar y estar sin dormir me está agotando. Y yo dije... Espera, esto es a las 12:46 p.m. Dice en una carta que él le disparó a Charlie Carver cerca de las 12:30. O sea que él te envió este email 16 minutos después. Todd dice que le contó explícitamente a Holly Udy la historia de algunos de sus asesinatos. No en código, sino claramente. Pero ella lo niega. No estoy buscando meterla en problemas. No quiero eso. Yo le había contado sobre algunos asesinatos. Ella lo sabía. Asegura que Dustin Lawson, la persona que le vendió las armas, también lo sabía. Sin embargo, Lawson también lo niega. Dustin sabía los detalles. Holly solo lo general. Conocía las situaciones. No importa cuál es la verdadera historia. Al final, a Golub no lo atrapan a tiempo para evitar que al menos 3 personas más terminen muertas. De todas las víctimas de Todd Golub, John y Megan Coxey, la joven pareja asesinada en su propiedad en 2015, pero cuyos cuerpos se encontraron casi un año después, quizás sean las que el público menos conoce. John Coxey
fue el primero al que asesinó. Tenía solo 28 años y dejó atrás a su madre, a sus hermanas y a sus hijos. Tenía una motocross y él me enfadaba mucho. Hacía donas en el patio y lo dejaba destruido. Y yo salía corriendo diciendo, deja de hacer donas en el patio, deja de hacer donas. Y él destruía el patio. Ay, por favor. Sara y yo estábamos hablando hace unos días atrás. Y ella estaba describiendo una situación con John. Lo recuerdo como si fuera ayer, porque él me estaba empujando y no dejaba de hacerlo. Así que dibujé un círculo imaginario y le dije, John, este es mi círculo, este es tu círculo. Tú quédate en el tuyo y yo me quedo en mi círculo. Y ahora solo quisiera que estuviera en mi espacio otra vez, ¿sabes? Me gustaría que siguiera empujándome. Parecía que hubieran desaparecido. Bueno, creo que la policía nos dijo, bien, ¿saben qué? La gente desaparece. Recuerdo que me dijiste que dijeron que él tenía 28 años y podía desaparecer si lo deseaba. Y esa era la actitud. Y nosotros le dijimos, si hubieran querido desaparecer, ¿no habrían llevado equipaje? Dije, por favor, tengo que saber qué pasó, porque no puedo soportar pensar que esté tirado en una zanja al costado de una carretera como si no importara, como si no tuviera valor, como si no fuera nada. Ese día estaba lloviendo a cántaros y él estaba muerto en una zanja con la lluvia cayéndole. Y mientras pensaba todo eso, tenía que trabajar todos los días. Tenía que ir a trabajar, tenía que hacer cosas, seguía con la escuela. No sé cómo hice para seguir viviendo. Cindy por fin recibe noticias sobre su hijo, pero recién el 9 de noviembre de 2016, casi 11 meses después de su desaparición y 6 días después del rescate de Kayla Brown. A la policía le lleva varios días identificar el cuerpo de John, el cual encuentran frente al contenedor de transporte en la propiedad de 38 hectáreas de Todd. Iba camino al trabajo y recibí una llamada. Lo primero que dije fue, ¿está vivo? Y ella dijo, bueno, nos gustaría ir a hablar con usted. Me mostraron una fotografía y dijeron, ¿reconoce estos tatuajes? Y yo dije, ¿está muerto? Ella dijo, son de John, y yo dije, sí, está muerto. Ella dijo, lo encontramos. Y yo dije, ¿era el que estaba en televisión en Spartanburg? Y ellos dijeron, sí. Y yo dije, es una broma. Y ahí nos dimos cuenta de que había estado enterrado 11 meses. Perdí a un amigo. Y no solo perdí a uno, perdí a dos. Megan y yo teníamos la misma edad. Ellos estaban casados. Pasábamos mucho tiempo juntos. Y fue muy duro. Megan Coxey tenía 25 años cuando murió. Era una chica feliz, como todos los demás. Tenía amigos, hacía dibujo, era toda una artista. Yo recuerdo que iba a su habitación a estar con ella y pensaba que era muy divertida. Recuerdo que vimos una película de terror y yo estaba muerta de miedo y ella se rió todo el tiempo. En las noticias todos la describían como una vagabunda, como alguien que no tenía una casa a dónde ir, alguien que tenía problemas. Pero eso no era cierto. La madre de Megan, Mary, dice que Megan y John vivían en la casa de su abuela enferma, a la que cuidaron hasta que falleció. Toda familia tiene a alguien con problemas y los estábamos trabajando. Tenía 17 cuando quedó embarazada de Andrew y después conoció a John cuando tenía 19. Y estuvieron juntos desde entonces. JJ nació en septiembre de 2015. Ellos querían abrir un local de tatuajes.
Practicaban uno con el otro. Ella hacía los diseños. Querían armar una carpeta donde poner sus trabajos. Todo el tiempo pensaban en ideas para ganar dinero. Hasta que un día Todd Golub se le acercó y le dijo que trabajaba en bienes raíces y la contrataría para limpiar sus casas. Ella le dijo que John tampoco tenía trabajo y él dijo, no hay problema, puede hacer el mantenimiento que necesito. Mary dice que Megan fue arrestada por abandono infantil después de que su bebé dio positivo en heroína, 2 días antes de que ella y John debían hacer el trabajo para Todd. Ahora el niño vive con otros familiares. La encarcelaron, creo que un jueves por la noche. Sí, creo que sí. Y ella tenía que empezar su trabajo el sábado. Y me rogó que le pagara su fianza. Y ojalá no lo hubiera hecho, pero fui ese viernes por la mañana y pagué su fianza para que pudiera empezar su trabajo al día siguiente. Y ese fue un error con el que viviré toda mi vida. La extraño muchísimo. Nunca dejaré de extrañarla. Ojalá estuviera acá hoy, pero no puedo cambiar lo que pasó. Mary McGraw ve por última vez a su hija Megan Coxey cuando paga su fianza el 18 de diciembre de 2015 para que pueda empezar a trabajar limpiando las casas de Todd Golub. Fue como si se hubiera desvanecido. ¿Tenía alguna sospecha de lo que podría haberle pasado a su hija o...? No, no lo sabíamos. Me sentí indefensa porque quería hacer algo y no sabía por dónde empezar a hacerlo. Todd le dijo a Megan que era un agente de bienes raíces llamado Chris cuando los contrató. Un detalle turbio que lo mantuvo lejos del radar de la policía cuando la pareja desapareció. Según el espeluznante relato de Todd de los asesinatos, John había intentado robarle. Los recogí y los llevé a mi terreno para buscar suministros. Y los llevé a mi casa. Y ahí fue que John sacó un cuchillo. Y... ¿Le disparaste? Le disparé 2 veces en el pecho. Ok. Cayó hacia adelante. Yo me acerqué a él y le disparé otra vez en la columna vertebral. Ok, ¿qué pasó con ella? Fui al contenedor, despejé la parte de atrás, porque tenía cosas ahí dentro. La metí ahí, le dije que se tranquilizara y me dejara pensar qué hacer. Tomé a John, cavé un pozo, lo metí ahí, lo cubrí. Le dije, en esencia, que si se calmaba, le daría $4,000 y la llevaría a la maldita Tennessee y la dejaría en algún lugar. Pero eso no sucede. En cambio, Todd mantiene cautiva a Megan por 1 semana antes de decidir que debe matarla. El clima se fue a la mierda. Era antes de Navidad, viejo. Había aguanieve, había lluvia. El último día fui hasta allá, abrí el contenedor y había quemado la mitad del puto contenedor. Me harté, me fui afuera, traté de calmarme y pensar qué diablos hacer con ella. No sabía. Así que le disparé detrás de la cabeza. Llamamos a la policía por primera vez el 19, pero nos dijeron que teníamos que esperar. Así que esperé las 48 horas para hacer la denuncia de la desaparición. Cuando la gente desaparece, a veces la policía hace una orden de registro para las llamadas telefónicas, para ver a dónde hizo sus últimas llamadas y todo eso. Le pedí especialmente que rastreara su teléfono. Dice que el oficial con el que habló se negó a rastrearlo, pero intentó llamarla y le dejó un mensaje de voz. Y dijo que no podía hacerlo porque era una invasión a su privacidad. Y le dije, aunque yo pague la cuenta del teléfono, ¿es una invasión a su privacidad? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿por qué no puedes conseguir una orden para rastrear su teléfono? Porque lleva mucho tiempo, dijo. Y agregó, y por cierto, no creemos que
esté desaparecida. Creemos que ella está huyendo de sus problemas. Eso es lo que creyeron desde el primer día y por eso nunca hicieron... No hicieron nada por mí. Resulta que el investigador retirado de Spartanburg, Tom Clark, ayudó a rastrear el celular de Megan, aunque no estuvo involucrado desde el principio en su caso de desaparición. ¿Qué hizo la oficina del sheriff de Spartanburg para investigar la desaparición de John y Megan Coxey? Todos los casos así se asignan a un investigador. Y este caso se asignó a un investigador de crímenes violentos. ¿Se rastreó el teléfono celular de Megan? La verdad no sé qué se hizo durante la parte inicial de la investigación de la desaparición de John y Megan Coxey. Clark dice que cuando heredó el caso, en el arresto de Todd en 2016, sus superiores le dijeron que pidiera órdenes de registro para obtener datos de los teléfonos de la pareja, y así lo hizo. O sea que no fue cuando desaparecieron, sino después de que confesó. Sí. Es algo que Clark dice que debió ser un procedimiento rutinario al principio de la investigación. El día en que la pareja desapareció, el último lugar en el que el celular de Megan registró actividad fue en una torre cerca de Blackstock Road y Reedville Road a las 10:57 a.m., la intersección donde Todd dice que vio por primera vez a Megan, cerca de donde ella vivía. Después hubo una repentina caída en el uso los días siguientes, mientras Todd la tenía cautiva. Todo esto lo descubren solo cuando llegan los registros telefónicos, después de la orden de Clark, hecha un año después de la desaparición. Por fin tengo noticias del sheriff Chuck Wright. Pasó casi un año desde que hice mi pedido de una entrevista, y la orden de registro es solo una de las cosas sobre las que quiero preguntarle. Escuche, ¿qué tipo de preguntas me va a hacer y cuánto tiempo durará la entrevista? El tiempo que usted pueda darme estará bien. Creo que hace falta escuchar su voz porque usted es el sheriff de Spartanburg. Y en cuanto a las preguntas que tengo pensado hacerle, muchas tendrán que ver con la trayectoria del caso. Yo me comprometo a hablar con usted. Pero los primeros días de mayo estaré muy ocupado. Oh, ok, bien. ¿Cuándo Si le podríamos parece, hacerla? A mitad de mayo. A mitad de Sí. mayo, ok. Eso está bien para mí. Acordamos hacerla el 8 de mayo de 2018. Tengo mucho que hacer, incluyendo preparar preguntas sobre los crímenes de Todd Kohlhepp en Carolina del Sur, la masacre de Superbike, el asesinato de John y Megan Coxey, y la matanza de Charlie Carver y el secuestro de Kayla Brown. Y hay algo más sobre lo que Todd me dijo que siento que debo averiguar. En su primera llamada conmigo, Todd había dado algunas pistas de que pudo haber tenido un cómplice para algunos de sus crímenes. ¿Sugieres que hay otras personas a las que has estado cubriendo o solo fuiste tú? Yo acepto la culpa por lo que hice, pero hubo otros. ¿Hay otras personas involucradas en algunos de estos incidentes? Claro. Como con gran parte de lo que dice Todd, no sé si creerle o no. Pero cuando hablo con Chuck Carver sobre su hijo, Charlie, novio de Kayla Brown y última víctima de Todd Kohlhepp, me pregunto si acabo de encontrarme con una pista sobre otra persona que pudo haber estado involucrada. Charlie Carver tenía 32 años cuando fue asesinado por Todd Kohlhepp. Charlie era divertido y bastante nerd. Así lo describiría. Le gustaba hacerte sonreír. Y lo hacía. Le encantaba el fútbol americano, fanático de los LSU Tigers. Charlie estuvo casado con Nikki por 3 años y se separaron, creo que en mayo de 2016. Kayla era amiga de ellos. Conocí a Kayla el sábado 27 de agosto. Él me había dicho una semana atrás que quería que conociera a alguien. Estábamos en el supermercado. Estábamos ahí y la vi. Eran muy felices juntos. Tenían un apartamento acá en Anderson. Él tenía que venir a mi casa el miércoles 31 de agosto, pero él nunca vino y no llamó.
lo cual era extraño en él. El sábado por la mañana, Joanne, madre de Charlie, llamó y dijo, ¿hablaste con Charlie? Y le dije no. Antes de ir a casa de Charlie y Kayla, Chuck le pide a la administradora del apartamento que eche un vistazo adentro. No había nadie ahí. Había un perro pequeño que era de Kayla en el apartamento. El perro no tenía comida ni agua. Más tarde ese día, Joanne me llamó y me dijo, creo que hay que hacer la denuncia por la desaparición de Charlie. Como Charlie y Kayla viven en la ciudad de Anderson, el departamento de policía de Anderson investiga sus casos de desaparición. Hicimos todas las conjeturas posibles y pensamos que habían tenido un accidente. Hablábamos muy seguido. Era lindo. El texto, aunque era una tontería, era una caricatura, pero fue... ese fue el último mensaje que recibí de él. Llamé a su teléfono hasta que su casilla se llenó y no recibía más mensajes. Pero después empezó a pasar algo muy extraño. 10 días o una semana después de la desaparición, había nuevas publicaciones en Facebook. Cosas como Kayla está bien, estamos bien, déjanos tranquilos, nos vamos a casar. Y yo pensé, él no publicaría eso porque todavía no se divorció. Así que pensé, ¿qué pasa acá? Pocos días antes de que la policía entrara al apartamento, la administradora fue al complejo. Encontró a Nikki, la esposa de Charlie, en el apartamento. Tenía su laptop bajo un brazo, pero se fue con ella. Poco después de eso empezaron a aparecer las publicaciones de Facebook. Era algo continuo. Las publicaciones de Facebook de la página personal de Charlie alarman a su familia. Sobre todo publicaciones como esta. A veces a la noche, tarde, cava un pozo en el patio trasero para que los vecinos entrometidos hablen. No sonaba a algo que diría Charlie. También hay publicaciones que sugieren que Charlie y Kayla esperarían una bebé. La policía dijo que monitoreaban las publicaciones, pero dijeron que solo eran publicaciones. Nada más que eso. Pero las familias tienen otra idea. Se preguntan si Nikki Carver, la esposa resentida de Charlie, no estará detrás de las publicaciones o involucrada en su asesinato. El 31 de agosto, Nikki publicó en su Facebook, «Descansa en paz, mi querido esposo. Algún día nos volveremos a encontrar». El 31 de agosto, el día en que Nikki publica esto, es el día en que Todd Kohlhepp dice que mató a Charlie Carver y encadenó a Kayla Brown en el contenedor de transporte. Ahora no sé si Nikki y Todd se conocían o tenían algún tipo de relación, pero el 31 de agosto es un día en el que ella no pudo aparecer de repente. Y si estuvo involucrada, debería estar en la cárcel con Todd.